está la cagada, weón. Y este sinvergüenza tal por cual de Donald Trump, los aranceles, este país está patas para arriba. Señoras y señores, ¿cómo están? Me encuentro en un nuevo capítulo de Entre Vibras, programa favorito de los niños, de las niñas. Y qué decirles, ha sido una semana convulsa, me encuentro bastante expectante quizás de esta conversación y sin más preámbulos me encuentro junto a Juan Diego Soto. Déjenme dormir. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo trata esta semana, acercándonos a agosto, cerrando, ya cerrado, se da por cerrado este primer semestre? Me gustaría preguntarte cómo te ha tomado hasta el día de hoy. Bien, la verdad que bien. Todavía bajando, te comentaba de antes que todavía estamos bajando con los chiquillos de la fecha que tuvimos con las gomitas ácidas. Sí, señor. Ahora en Biel, este fin de pasado. Lo pasamos muy bien. Nunca había visto tanta gente tan apretada en mi vida. Y eso que es una tónica que uno creería que es un poquito común quizá en el nicho, No, ¿no? no creáis. No, estuvo muy lindo. Entonces todavía estoy molido. ¿Cómo la pasaste en general en esa tocata? Compartir el escenario con las gomitas, una banda que Bacán. es bien especial. Me gusta harto lo que genera Gomitas Ácidas. ¿Cómo estuvo la fecha? Bacán, súper lindo. Era la segunda vez que compartimos con ellas. Estuvimos en Viña en marzo, si no mal recuerdo. Y esa fue como una de las últimas fechas de la gira que hicimos por Chile en el verano con los chiquillos. Estuvo muy lindo también. Igual mandarle saludos, yo creo, a los demás chiquillos de la banda que hoy día no nos pudieron Sí, acompañar, lamentablemente. Sin embargo, igual son... A mí me pasa algo bien especial con Déjenme Dormir, ya partiendo directamente en materia. Y es que siento que es una banda bien llamativa, de partida como de entrada. Siento que son bien particulares en general, como cada uno de los miembros de Déjenme Dormir. En términos de, bueno, también hablar directamente como del sonido en general, como lo que ha hecho Déjenme Dormir el 2024 con Bronce, su último disco, pero también habiendo pasado por un recorrido que no es menor. Hablar de Mirador, 2019, un EP que es como quizás lo más como cantautor, lo más de Oh. autor tuyo en sí dentro del proyecto. Puede ser, sí. Y me gustaría preguntarte acerca de ya 2025, los años han pasado, 2019 suena al lado en realidad, No. y bueno, son 6 años, Sí. y 6 años convulsos, demasiado convulsos. Sí. Quizás de la historia moderna de Chile yo creo que son como los años más, pa. Entonces, ¿cómo miráis en retrospectiva ese EP? Primero como para hablar de lo que decías como de estos últimos años. Y creo que lo he dicho antes, pero a mí me parece que ahora, en particular ahora, 2025, nunca había habido, o por lo menos de lo que yo he podido ver, o sea, como público, capaz que los 90 fueron una locura y nosotros no nos enteramos, Claro. pero yo creo que nunca había habido tanta gente interesada en escuchar y en cómo vivir este momento de música alternativa. Con las cosas con los discos que se están haciendo en Chile y las bandas que están apareciendo y en general la música está pasando algo muy cuático que yo creo que se puede analizar de muchas maneras distintas y yo todavía no lo termino de entender, pero sé que me gusta. Yo creo que igual hay un fenómeno bien importante al mismo hecho de que hay gente joven muy interesada en lo que Sí. está pasando aquí. Yo creo que eso es súper interesante como de las tocatas en general. Mm. Y que me ha pasado, como que voy y de repente como que... Igual pasaba un tiempo, hace unos años atrás, en donde era como más, como que te aprendías a la gente que estaba al lado, así como, Sí, a po. esta persona la he visto, así, o a esta persona toca en esta banda, o a esta persona. Y ahora me pasa que encuentro cada vez rostros más jóvenes Sí. en tocatas que son en espacio reducido, igual de repente como Sí. tú decías ahí, en espacio reducido con gente que es súper habitual como reencontrarse. Sin embargo, hay algo nuevo, hay una nueva, un nuevo interés. Y eso yo creo que no es hace mucho, no es como 2010, No. 22, ponte tú. Bueno, quizás como saltar directamente a lo que pasa en 2022 con Déjeme Dormir, que es neumonía. Que a todo esto igual, y me hago cargo de nuevo de mis palabras, yo soy bueno para decir esa frase, pero qué tremendo disco. Yo creo que es uno de los mejores debuts de la historia moderna de la música chilena de bandas. Porque vaya que disco, porque suena perfecto, suena mucho si lo pongo así. Perfecto es una palabra muy grandilocuente, pero suena muy bien, Bacán. suena excelente. Y además es algo que lo cual te quería preguntar, la figura de Manuel Irarrázaval, Sí. a la hora de trabajar con ustedes dos,
Parte de aquí, me imagino, Sí, ¿cierto? digo, yo creo que el lema es el sexto, Sexto. déjenme, hace rato, o sea... Sí, ese disco es bien lindo porque me parece que se demoró harto en salir. Fue un Mm, proceso como que estuvo en pana por la pandemia y sale en un momento como que empieza a pasar esto que, mm, que decíamos recién, de que empieza a haber un interés claro. nuevo, como que me acuerdo que el lanzamiento de ese disco lo hicimos en Espacio Elefante con Asia Menor, antes de que Asia Menor sacara su disco. Me recuerdo de esa fecha. Eh, entonces como que empezaron a, no sé, empezaron a pasar muchas cosas y ese disco para mí es como un registro de todo lo que había Mm, pasado hasta ese momento. sí, pues. Eh, Que 2022 igual es como cuando ya se abre la puerta. yo Como creo que sí, yo creo que sí. el disco, como, o sea, es el año en donde igual como que estos proyectos que igual no querían salir el 2022, terminan saliendo el 2022 Claro, y con una potencia gigante. O sea, como que, bueno, tú mismo mencionáis, igual haría hincapié, porque no recordaba específicamente ello, pero esa fecha con Lo Hacia Menor yo me recuerdo caleta, porque Lo Hacia Menor habían anunciado el Enola Gay como un poquito antes y sí, fue como ahí. Y Déjenme dormir como, no sé, es una fecha. ¿Qué recuerdos tenéis de esa fecha en particular? no sé, tengo como recuerdos de montar Espacio Elefante 2 días antes. Me acuerdo de que esa fecha se canceló, digo, no se canceló, se tuvo que correr por lluvia, iba a ser un mes Sí, antes. me acuerdo también. Mira qué Pero bien. nada, era como un momento que para nosotros fue un hito súper importante ese lanzamiento porque creo que nunca nos habíamos sentado, claro, como para hablarte un poco del EP. El EP nace antes de que la banda existiera. O Claro. sea, el disco es la primera como oportunidad para Déjenme demostrar como un trabajo completo Mm, bien y, y enfocarnos en ensayarlo y sacarle el rollo y sacarle como el jugo al material. Y es algo como que con ese show y con ese disco en verdad se armó la dinámica de banda que hay ahora. claro. Eh, y se mantiene, no sé, con las giras que hemos hecho y el trabajo en la sala y el sonido obvio que ha ido cambiando. Pero claro, como hablábamos de antes de las dinámicas, eh, ese disco para nosotros es súper importante y al mismo tiempo yo me siento súper desconectado de ese momento ahora mismo, porque Mm, siento que fue una música que tiene mucho que ver con la adolescencia y que bacán, porque fue un disco que me acompañó mucho, el hacer ese disco me acompañó mucho ese proceso, claro. Y tengo el comentario grabado en la mente de que ese disco, no recuerdo bien si Ujú. es Mirador o Neumonía, Los dos. los dos son muy de como de tu cuarto medio, como que reflejan harto como Yo diría eso. como que Mirador es tercero medio Ya, brígido, y brígido. Neumonía es cuarto, Ya está ahí, en 2019 está ahí en tercero. en cuarto, En cuarto. claro. Eso mismo quería ir, porque a mí me pasa que, claro, no caché el mismo 2019 a Déjeme Dormir, Ujú. pero sí es súper fácil hacer la retrospectiva de qué estaba haciendo yo el 2019. Yo estaba en tercero medio. Bueno, Y de ahí el recorrido hasta 2022 también pasan muchas cosas y una edad sí, súper convulsa. O sea, yo creo que bueno, se repite harto esa palabra. Sin embargo, como que a lo que voy es que son edades muy formativas. Son edades en las sí, que correspondiente y también además, o sea, yo también miro en retrospectiva, miro el 2022 y también veo mucha, bueno, refiriéndonos directamente a que estáis aquí junto a nosotros, esta labor que no solo va en Déjenme Dormir, sino como tu labor como en lo que hace, porque me recordaba las sesiones del tercero, me sí, recuerdo un montón de discos en los que sale en los créditos, que de repente puede aparecer hasta un easter egg, como que para la gente que está muy metida en la escena es como muy, bueno, esa palabra igual de repente como que quizá un poquito más, como que tiene distintos puntos de vista, pero cuando estáis muy metido en el nicho, es súper fácil encontrarse con tu nombre. Y, ¿qué te respecta a ti eso? Como que igual yo creo que en el fondo como que igual tú eres bien consciente de ello, yo me imagino que todos somos bien autoconscientes. mm. Em, sí, como que para mí Déjenme es como una especie como de outlet como creativo, Mm, que para mí es muy importante y lo compartimos con los chicos. Y paralelamente, como tú decís, igual me dedico harto a trabajar en discos de otras personas. mm. Y he tenido la suerte de trabajar con amigos y hacerme amigos de estas bandas, como Candelabro, como GS Castle. Yo creo que es súper importante a la hora de trabajar, así como amigar igual, ¿o no? Sí, digo, sin eso, qué lata, honestamente. Pero yo creo, por eso como en particular me ha tocado ver y acompañar ciertos procesos. eh,
Yo le hablaba, no sé si al Mati o al Renato o al Benja, les decía, loco, hace 5 años no existían las condiciones materiales, ni soñábamos con, no sé, que alguna de nuestras bandas tocaran en un metrónomo, o que tocaran Claro. en un Lola, o no sé, incluso llegar a espacios como Matucana o llenar espacios como El Ángel, como que Claro. no estaba ni siquiera en nuestra... Era, no, queremos tocar y vamos a tocar en el Manduca y vamos a tocar en... Ojalá en el bar Bonito. de René, o sea, como que era todo... Han pasado cosas muy bonitas y yo me siento muy privilegiado de estar en un lugar donde no solamente con mi banda hemos podido recorrer esos lugares y compartir con esta gente, sino como Claro. que participar de los procesos del resto también. Encuentro que es súper simbólico eso que mencionáis del manduca particularmente, porque siento que es como el símbolo vivo, como... Igual yo creo que si lo buscáis en Igual Google, nosotros no tocamos tanto ahí, o sea, como que pero tocamos yo una creo que es pura vez como ahí. Sí, sí, el sí, sí. espacio en general, como que yo creo que es súper simbólico porque, Mm, claro, si buscáis en Google, buscáis el manduca, quizás no se va a entender al cien por no, ciento pero estando ahí. sí. Yo me acuerdo una tocata bien particular, ya yéndome por las ramas, pero una tocata en la que estaba lloviendo. Tocaban Confío en tus amigos, tocaba Frucola, que se iban a ir de gira a México. Y Ah, sí, pues ese día hicimos mi cumpleaños sí, sí, y sí, llegaron como sabes que 90 sí. personas a mi casa porque se colaron todos de la tocata de Manduca. Fue Y horrible. ese día llovía Sí, sí. cántaro y se llovía para dentro Me acuerdo que del caía la gotita espacio. y le caían los pedales al Mati, así era una weá- Y eso Bueno, yo creo que es súper simbólico porque ahora es súper fácil quizás recordarlo y recordarlo con cariño, yo creo, pero en el fondo igual hay un símbolo de que hoy día la norma sea otra. sí, Sea eso está bueno. otra. Yo siento que se ha profesionalizado todo un poco más y siempre que se habla un poco del contraste entre, no sé, yo hablo mucho de esta generación, como que me hago mucho cargo de hablar de esta generación de bandas o de esta generación de Mm, artistas. Yo creo que hay una particularidad, habiendo sido como público en la escena anterior, exacto. eh, que esta generación se ha preocupado de hacer las cosas de la mejor manera posible, tanto como al llevar a cabo la propuesta de un disco, a un show, a, no sé, como siento que estamos mucho más preocupados, bueno, también las condiciones han ido mejorando Claro. como a nivel Materiales. nacional, pero no sé, las bandas también, como que los discos, las propuestas, está todo muy vivo, muy latente. Y dentro de eso mismo me gustaría preguntarte sobre qué tipo de herencias, porque Mm, nosotros a la hora de elaborar pauta, a la hora de conversar acerca de ujú, las personas con las cuales vamos a conversar, también nos sucede algo bien especial que es entender este tipo de bandas mm, como algo bien generacional, como que siento que hay generaciones, sí, tal como hoy día se ha acostumbrado tanto de manera sociológica como hablar de generación Z, generación, mm, para comarcar un poco, para sustraerse de algo. eh, Hay una generación bien especial que yo creo, y bueno, tú has mencionado en distintas entrevistas que ustedes tienen muchas herencias, pero preguntarte particularmente de la generación que les precede, sí. sello piloto, Claro, particularmente. como que a mí me tocó como que habitar ese mundo y ir a esas tocatas y conocer a esa gente en calidad como de ser alguien que grababa sesiones. Ya, Como que era un proyecto que, las sesiones en el tercero, claro. un proyecto que iniciamos cuando yo estaba en el colegio con un par de amigos, con Palomo. ¿En qué curso? Y yo estaba en tercero medio cuando empezamos a hacer eso. Brígido. Entonces me pasó que tenía muchas ganas de registrar lo que estaba pasando. Y tenía un micrófono y mi amigo tenía una cámara y fue como, oye, aprovechemos que están estos libros acá y tenemos este espacio y hagamos sesiones. Y íbamos a tocata y como que conocíamos gente y de hecho para mí esa fue como la manera más linda de conocer a las Mm. personas también, porque era, oye, me gusta mucho tu música, yo tengo un canal de YouTube y grabamos sesiones en mi casa, ¿te gustaría participar? Y al principio era como que nos miraban medio raros, y oye, ¿de dónde salió este cabro chico? Así, qué bacán, qué buena onda. Y después de un año o algo, era, oh, tú eres el de... Ya, bacán, Ya, así, vamos, sesión en el tercero. Eso brígido. fue súper lindo porque siento Es que orgánico. hasta el día, claro, y hasta el día de hoy como que se mantienen lazos y amistades que se hicieron de esa manera. De hecho, ahora se está reviviendo Ese era el sesiones en el rumor que yo tercero. había escuchado. Y ojalá el año que viene se estrene una nueva temporada con las bandas que estamos hablando ahora, o sea, Brígido. con las bandas de esta generación, por así decirlo. Claro, porque también se hace como no sé si un quiebre, pero igual es súper entendible como que las bandas que siguen
Sí, no son las mismas que están ahora, Mm. las que están saliendo, porque hay un lapso que igual como que de repente pestañáis y están apareciendo hartas bandas. O sea, 2025 igual ha sido un año bien de aparecimiento. sí. Y tiene mucho que ver con la herencia que tú decís, como Mm, que siento que la estética predominante de ahora es mucho más oscura, es mucho más pesada. eh, y antes era todo un poquito más liviano, así, sí, po. todos querían ser Mac DeMarco y se habla mucho de eso. O sea, pero era verdad, como que no está ya que de un día para otro eh, hubo un sonido y una actitud que cambió. Sí, po. Y quizás a nosotros nos acomoda eso, porque siempre de fondo, eh, por lo menos los músicos que se fueron integrando al proyecto de Déjenme con el tiempo, Ujú. que fue cambiando el sonido de la banda, todos siempre hemos sido bien rockeros, o sea, de la música que escuchamos de chicos y la música que a nosotros nos interesa. Eh, a nosotros como que igual nos vino bien ese Mm. cambio de paradigma. Y ese envejecimiento también del entender que el Mac DeMarco como que quizás te dais la vuelta hoy día. A mí también me pasó esos años, pero es que era una cuestión brutal como que Sí, po. ese cortaviento, fumando Malboro, esa Claro. estética Bueno, pero como el primer muy... disco de Déjenme habla un poco de eso, como Sí, en pues, talla. Como me han preguntado, oye, pero ustedes y el cortaviento. Y es como que es una parodia. O ya. sea, como, no sé si, bueno, capaz que no estaba tan bien hecha como para que se entendiera que era una talla, O pero de pronto es como claro, así como es demasiado como esencial el hecho de el cortaviento, entonces mm, como es demasiado lógico, así como que... claro, capaz que era muy obvio. Pero la idea era un poco como ridicularizarlo un poco. O sea, como reírse un poco de la idea de, oye, ya no puede ser todo tan así tampoco. Y hoy día tú decís que el sonido envejece de esa forma, y hablando precisamente de este muchacho que nos acompaña hoy Claro, día, que está genial la edición, bacán. déjame Esa es la decirte, edición casata ahí sale del un disco. pequeñito, Ujú. casata. Este muchacho tiene un sonido bien particular por el hecho de lo orgánico mismo de que el sonido vaya evolucionando hacia un lado Mm. más rockero, porque sí se siente mucho más rockero, sí se siente... Y yo em, siento que a lo mismo que estoy diciendo, igual es un disco que lo pensamos más crudo. mm, Siento que igual el Neumonía tiene una cosa así de arreglos y de texturas y de sonidos que son difíciles de replicar en vivo, porque no son necesariamente cosas que hacen los chicos, que tocan los claro. chicos. Eh, es un disco que quizás está más trabajado desde la pieza, desde la producción. Y Bronce pasa a ser un disco que está muy trabajado desde la sala de ensayo. Ya. Y sin querer como engrandecerlo demasiado. O sea que igual lo hemos conversado con los chicos y siempre la idea fue de que el disco sonara como la banda suena más o menos en vivo. Ya, muy bien. Y me parece que igual se ha logrado un poco ese objetivo. Como nos han dicho así como, oye, bacán. Como que es más crudo el disco, es más rockero, pero siento que con cómo fue cambiando la formación de la banda Ujú. a través del tiempo y las cosas que íbamos conversando y las canciones que se iban haciendo también, fue como una evolución muy natural. Y coincidió también con este cambio de paradigma de, oye, Claro. ahora somos todos rockeros y todos escuchamos Title Fight y... Eso mismo te iba a preguntar, o sea, hacia dónde, porque claro, tenía la pregunta más en mi cabeza, pero siempre ir mirando hacia allá. Porque yo pensaba, pucha, escuchando el disco, yo creo Mm. que es inherente mirar un poquito hacia Title Fight, Pero sabes hacia que, First bueno, yo Triple of nunca había escuchado Love, Title Fight en mi de vida. verdad, Así, y todo el brígido, mundo, no, Title genial. Fight, y es como, bueno, Suena no. mucho a Title Fight, creo. Claro, pero todo, bueno, Sí. así como un momento que estábamos tocando las canciones por primera Aguante vez en Title Fight. vivo y, oye, Title Fight, y la wea, Y ¿de aparte qué me que estáis hablando, pega weón? justo con una etapa que, tal como Mac DeMarco fue en un momento, que Sí, hubo un tiempo en el que aquí todo el mundo la rayaba. Bueno, en todo el mundo yo creo que sí, en todos la todas rayaban partes. con... O también como con bandas como Duster, que de repente en Chile llegan y pegan así como un... Duster en ¡Pa! particular fue algo que me marcó harto para este disco. O Ya, sea, fue mira, algo que también escuché harto ese se... Sí. año y ahora, claro, como que no sé, fue como una idea, oye, ¿y si hacemos slowcore? Y los cabros me miraban así, ¿de qué me estáis hablando? Así como, Esa aparte es una qué etiqueta muy lata. Ranger Music, Claro, además, po. y qué lata, no, qué lata. Y al final terminó saliendo una cosa medio Smashing Pumpkins que, no sé, a mí Bien me gusta mucho. Siamese Dream, yo... Sí, yo creo que eso era como un En referente. Si particular. hablamos como de herencia, debe ser un referente muy claro, por lo menos gringo. Acá, como de música chilena, a mí me pasa que el rock como chileno de los 90 no me termina de gustar tanto. Ya, Son como pocas las propuestas de esa época que me calan hondo. Sí. Podría ser Carlos Cabeza como un referente. claro. Pero fuera Genial. de eso, me cuesta un poco los 90 chilenos.
Pero esta referencia que pilláis aquí en Chile, como... Son todas, yo siento que un poco más recientes me pasa. Ya. Como que me acuerdo de pasar mucho tiempo escuchando Silabario y escuchando Medio Hermano, por ejemplo, que eran mis bandas favoritas así de esta escena anterior, de Genial, esta escena genial. piloto. Eran bandas que yo iba a ver y no sé, me volvía loco. Y arrancándonos un poquito más hacia el futuro, que yo siento que siempre, siempre, siempre es súper difícil hablar de futuro, pero comentaba ahí, tras Mm, bambalinas, como se sí, dijera, que Déjenme está trabajando en un tercer larga duración sí. o en algo, porque... Estamos trabajando en un tercer disco y tenemos una idea. Estamos haciendo canciones ahora mismo, estamos trabajando en la sala con los chiquillos y tenemos una idea medio loca de querer hacer un disco doble. Acuático. Eh, Porque, particularmente por cómo se está dando la creación del disco, como que hace sentido buscar un formato un poco más largo, como para terminar la idea. O sea, Mm, igual es una idea un poco más ambiciosa, también un poco más pretenciosa si queréis, pero nos llama la atención como... Igual tiene que ver con los referentes que tenemos de repente, como en Chile no se ha jugado mucho con ese formato y también quizás no, por ni eso idea. nos llama la atención. Silabario tiene un disco doble muy clave de esta escena anterior. Sí. Y para nosotros, no sé, el Melancholy de Smashing Pumpkins es como la Biblia. Genial, weón. Entonces, como que no sé, estamos jugando con esa idea y jugando con, no sé, estructurar el disco en cuartos y que cada cuarto del disco tenga Ah, qué una onda buena. distinta, que es algo que creo que hizo Beach House también en su momento. Eso es como el rollo en el cual nos estamos yendo ahora. Me caló hondo lo que dijiste, sí, de Silabario, porque siento que es como la imagen viva de una banda que quiso hacer, y aparte que sale súper orgánico, porque aparte Sí, como que juegan con los colores, es claro. algo bien, bien en particular. No, es precioso ese disco. Y ese sonido, porque igual yo creo que quién más que tú se puede hacer cargo del hecho de hacia dónde estáis mirando con un tercer disco. Mm, Porque con un tercer disco, además de ya, porque claro, yo escuché mucho y leí harta entrevistas antes de conversar contigo, en donde siempre, y que de repente a los medios nos encanta decir eso, que, que siempre se habla de una consolidación, así como... claro. Y Bronce, de repente a mí me cuesta como ver un segundo disco, un segundo larga Mm. duración, como una consolidación, porque ¿qué estamos hablando? O sea, Yo creo que todos queremos una sí, la consolidación, gente está pero ansiosa por sentirse así como en tierra firme. no, claro, no sé, sentirse como validado por la crítica o el resto, no sé, como que a mí me gusta mucho, para mí Bronce es como el primer disco de verdad de Déjenme porque es Ah, el primer cuático. disco que tiene esta formación. O sea, el primer disco donde participó Felipe en la composición de las baterías, eh, donde realmente nos sentamos todos en la sala de ensayo y trabajamos algo juntos. Mm, Entonces, para mí es un disco más maduro solamente por eso. O sea, más allá de que sea un disco que habla sobre un desamor sí, y sobre un luto y que puede seguir siendo muy adolescente quizás en materia. claro. Eh, a propósito de eso, quizás el disco que viene sí se hace cargo de cosas que son un poco más, entre comillas, muy entre comillas, adultas. Mm. Eh, Otro tipo de lutos. El querer ser adulto igual también yo creo El que querer uno, ser uno, uno, adulto, uno quiere constantemente, está buscando hacia allá, así como a sentirse como de repente como ya. Lo mismo, es sentir tierra firme. Y sí. algo que se nos pasó a comentar, que quizás como que siento que sería bueno explicar un poquito para la gente, porque quién sabe, siempre aparece gente nueva. Mm. También Juan Diego, ¿qué hace en Déjeme dormir? Siento que no quedó tan claro y como que se está caminando sobre algo que ya parece ser caminado. Pero igual me gustaría que tú también pudierais desenvolver, Mm. desenmarañar eso y también como entender de mano tuya qué, qué haces tú en Déjeme dormir. ¿Cuál es tu rol? Por lo general, ya que te he hablado mucho como del proceso de creación de la banda y te hablo mucho de la sala de ensayo, por lo general llego a la sala con una idea de una canción más o menos hecha, Mm, pero guitarra, voz, y nos miramos con los cabros y digo, ok, ¿qué hacemos con esto? Y se toca una y otra vez y se toca 1000 veces hasta que cada uno sabe más o menos lo que quiere hacer. Y pimponíamos ideas y de repente yo los reto y les digo, no, eso no. Y a veces como que... Pero por lo general lo primero que ellos tocan hace sentido con la canción. de- Y eso es lo más bonito que ha pasado últimamente, como que mm, estamos muy en sintonía. Pero claro, me dedico más que nada a llevar las canciones a la sala y después me dedico
a producirlas de cierta manera. Claro. O sea, me dedico a encargarme, y me encargo de todo lo que es el proceso de grabación, la mezcla, que es algo que hago para otras bandas también. Claro. Y nada, toco guitarra y canto. Eso es lo que hago en la banda. ¿Y eso es extendido así como en general cuando tú estás ahí? ¿O es como un claustro así como de voy a producir el disco como, o como que es extendido? Así como juntémonos a ver esto. No sé. Yo pensé que me preguntabas así como, ¿por qué siempre he sido yo? Claro. Te iba a Igual decir también. como, "Bueno, por plata". O sea, es como que no sé si quiero Urgencias, son gastar urgencias. lo que sale pagar una mezcla y un productor. Eh, Aunque me encantaría trabajar con algunos productores de acá en particular. Como que hay gente muy seca que admiro mucho. Pero hasta el momento sí, pues, me ha tocado producir los discos por una cosa de necesidad. Claro. Y no, igual los chiquillos, el Pipe en el último disco y los cabros siempre han sido parte de la discusión. Mm. Pero cuando los archivos de las canciones viven en el computador de alguien, por lo general esa es la persona que... Claro, claro. eh, Me imagino, po. Sí. Por algo igual como lógico en general. También algo mencionaba y harto, y como que me gusta harto que el tono de la conversación sea apuntando hacia el hecho mismo de una sala de ensayo y la imagen de una sala de ensayo, Sí. porque siento que igual es súper visible como, Mm. como en la manera que tienen de tocar, porque tú mismo mencionabas como que Bronce suena o quiere sonar a como Sí. se asemeje el Sí, vivo. siento que quizás, no sé si no nos hemos hecho como mucho cargo, no sé si nos hemos hecho cargo realmente de tener como una propuesta de escenario visual que vaya más allá de... No sé si nos vestimos también para tocar, tampoco es como... Claro, es como que, no sé, yo creo que vamos a tocar de la misma manera que vamos a tocar a la sala. O sea, Claro. en ese sentido somos como muy relajados y como que no sé, nos suscribimos mucho a esta idea del indie como cualquiera podría hacer esto. O sea, Claro. como que yo hace 3 años estaba en el público viendo las bandas que hacían esto mismo y me siento muy parte de ese público todavía. ¿Cachai? Y me veo muy reflejado en la gente que viene a las tocatas. Entonces, y yo también soy esa persona y hemos sido todos eso. Entonces, en ese sentido como que hay algo de comunidad muy bonito que se da con Déjenme y que se da en general con las bandas de la escena. Y yo creo que no se habla tanto de eso. Se habla más como de los hitos particulares de cada banda, o se habla mucho de, no sé. Pero habría que hacer como un estudio de público, de qué sucede con este contacto entre las bandas y no solo entre sí, pero las bandas con el público Sí, sí, y sí, los totalmente. espacios. Y yo me siento muy parte de eso también. Totalmente. Aquí igual surge dentro de este equipito que hemos creado nosotros esta tesis de que, tesis por decirlo de alguna forma, bueno, en el fondo sí lo es, que hay una relación bien especial con esta escena, todo como el legado, como Sí. desde la que mencionábamos anteriormente, con un público que grita y corea. Sí. De repente canciones que no se sienten tan coreables, tan saltables, tan gritables, tan sudables, porque puta que hay sudor en las tocatas, puta que se suda, puta que de repente Sí. hay olores bien particulares, siento que se ha hecho un meme en general, sin embargo no es tan meme cuando lo sentí en la ñata. Mm. Pero ¿cuál es tu parecer con eso? Porque tú vienes de haber sido público, bueno, asumo que sigue siéndolo, como que Sí, vaya sí, a ver sí, a sí, banda, sí. igual te dan ganas de... Es distinto, cambia la Me óptica. siento un poco desactualizado, la verdad. Ya, Como que, claro, quizás no habito tanto estos espacios como público como lo solía hacer. Eh, pero sí estoy al tanto de cosas que están pasando y de bandas que están apareciendo que encuentro que son fascinantes. Por ejemplo, en Concepción ahora hay una movida increíble. es genial, es O muy buena la sea, escena de todo Conce. lo que es Aeródromo, Dentadura, véase también, Suave. Como que ahí tenéis una escena que Suave, suena, suave, suave. no tiene Muy nada que suave. ver con ninguna otra ciudad de Chile. Como que tienen una identidad muy clara y me gustaría que eso pasara acá también en Santiago. Como que... Es que suele pasar eso como en Chile en general, como que es Sí, como lo particular se reduce a lo foráneo. puede ser, Y la norma está en el centro. Y ese centro claro. como que deambula y es como, bueno, siempre hemos sido el centro, o sea, como somos, Claro, estamos muy acostumbrados a es estar como el en la main mitad event de todo, de pero... la lecera. Es bien particular eso que pasa. Y me gustaría mencionarte esta fecha de la cual habíamos hablado,
y que se hace un cruce bien particular, que es bien entrete, con los fosfenos. Sí, pues. Y esta fecha, ¿qué pasa con esa fecha? ¿Tú- Nada, es una locura porque nosotros, hablando como de lo que te decía antes, de hace 5 años no soñábamos con, ninguna de las bandas en realidad soñaba con ocupar espacios como que tengan que ver con la institucionalidad de la cultura. O sea, como que todo era muy tocar en casas, Sí, tocar po. en bares, ojalá, centros culturales, más piola. Pero tocar en Matucana para nosotros siempre había sido como una meta Mm. y resulta que nada, sucedió y teníamos muchas ganas de compartir ese momento con una de las bandas de acá de Santiago que nos llama la atención, que es Fosfenos. Con los chiquillos nos llevamos súper bien, ya hemos compartido fechas antes. Y va a ser como una linda, también un lindo cruce como generacional, por así decirlo, como de... No, y aparte que Fosfeno es como que en sí es como muy casata coded, como que Sí, siento también, que como que es una tiene banda harto que ver con, muy... con las bandas con las cuales siempre hemos tocado y son cabros que, nada, yo me muero por escuchar el disco que están, el split que están haciendo ahora. Y Aguante, siento aguante que es con una Fosfeno. junta, es un buen junte. Y vamos a tocar nada, vamos a tocar juntos, vamos a tocar temas nuevos. Hablando de este disco nuevo, vamos a aprovechar de mostrar canciones inéditas, muy inéditas. Em, Probablemente sea de las últimas veces que toquemos el bronce más o menos completo. Mm. Entonces igual como que nos interesa ir cambiando de página igual. Claro, Lo se mismo con pasan... neumonía, o sea, también ya para nosotros está como de salida. Y ese de salida, ¿tú cómo lo entendís como para tu vida personal? Porque yo creo que quién más que tú, como decía Gervasio, eh, entiende eso que pasa con un disco que se va, po, porque se queda dentro tuyo, po. Sí, a mí me pasa que es muy terapéutico, es muy terapéutico el ejercicio de hacer discos, particularmente con Déjeme, porque las canciones siempre han sido muy desde la autobiografía. Siempre han Mm. sido como experiencias muy personales. Entonces, cuando ya el disco se escribe, se ensaya, se graba, se produce, se mezcla y se publica, igual uno va digeriendo esas experiencias. Sí, po. Y cuando salen los discos, por lo general, para mí termina siendo como el último, no sé, es como el funeral del proceso. O sea, después de eso siento que ya deja de ser una experiencia tan relevante en mi vida, Mm. como que siento que puedo avanzar. De hecho, son súper importantes los discos de Déjeme para mí en ese sentido. O sea, pero también estamos hablando como en particular de neumonía. Mm. Si trata de un proceso muy adolescente, también yo me siento muy desconectado Claro, po. de mi ser adolescente ahora mismo. Yo creo que también te sirve como lo mismo de repente cuando uno quiere hacer un cambio y es Sí. como purgar algo, po, como expulsarlo quizás después de... Mm. Y también con eso viene también como una especie de, como tú mencionabas, como un, no sé si un rechazo, pero es como ya ese yo está en otra para hoy día. Sí, y quizás la otra parada ahora no tiene tanto que ver con escribir escribir como autoficción o escribir desde la experiencia propia. Y el próximo disco, en el que estamos trabajando ahora, igual tiene una búsqueda de, no sé, escribir desde otra parada. O sea, tomar referencias de literatura, de poesía, de películas en particular. Hay varias canciones nuevas que hablan de películas. ¿Qué película? Eh, Hay dos películas que son muy como, que forman parte como del corazón del disco nuevo. Que una es La Quimera. Mira, eh, Ay, no me acuerdo el suena, nombre, no me acuerdo el nombre de la me suena directora. caleta ahora aquí, mira. Pero es una película italiana inglesa y también Dune. Dune entre como que el libro y es Ah, como qué buena, tiene una weón. mitología muy bacana y siento que se Qué buena, pueden qué buena, qué buena. es bacán escribir o para mí ha sido muy bacán empezar a escribir con los chiquillos sobre cosas que no tienen que ver con uno. O sea, como adentrarse más en la ficción Sí, y pintar otros cuadros, no sé. Y la música también siento que refleja eso, como que yo siento que no va a ser un disco que suene a bronce tampoco, Juan Diego Soto, ha sido un agrado conversar junto a ti. igualmente. Placer. Ha sido genial. Me quedo mucho con lo que mencionáis y con los aplausos de la gente también, porque asumo que es porque estuvo bueno. Y
Nada, me gustaría como pedirte si es que tenía algún mensajito que darle a la gente que te escucha, a la gente que te acompaña, a la gente que nos acompaña, que no es mucha, pero es fiel y es simpática, es amorosa, que eso es lo que más se agradece, yo creo. Cuando no hay mucho, una casa se llena con amor. Y eso es lo que tenemos. Entonces, me gustaría pedirte si es que tenía algunas palabritas, las extiendas. Nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Eso, Bueno, te pasaste. genial, chiquillo. Eso ha sido Entre Vibras junto a Déjenme Dormir.